Muy bien, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Vamos a terminar la tercera parte de nuestro sermón que hemos estado hablando, que se titula Del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En esta tarde vamos a ver lo que llamamos el sermón del día de hoy, una herencia sellada, ¿ok? Una herencia sellada. Me gustaría solamente recapitular antes de comenzar a leer los versículos de hoy. En nuestra primera parte vimos que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Estamos en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14. Del 13 al 14, vemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso lo vimos, ¿verdad? Vimos que muchas veces no entendemos que Dios ya nos ha dado toda bendición espiritual. Muchas veces el creyente se siente falta de amor, pero Dios ya nos ha dado su amor. Muchas veces el creyente siente o necesita paz, pero Jesús nos ha dicho que su paz nos ha dejado. Muchas veces el cristiano, el creyente, necesita fortaleza, pero Jesús, la palabra de Dios nos dice que nuestra fortaleza está en Jesús. Todo lo puede en Cristo, quien me fortalece. Entonces el Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No solamente eso, sino que también nos ha elegido. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que tú serías su hijo. El estar aquí, como lo hemos dicho muchas veces, no es casualidad, no es por error, no es porque te jalaron de las orejas y te trajeron, es porque Dios te ha elegido y Él te está llamando. Pero no solamente se queda ahí, no solamente nos eligió, sino que nos predestinó. Él nos predestinó desde antes, desde la eternidad. Dios declaró que nosotros, tú y yo, seríamos sus hijos. Eso fue lo que vimos en nuestra primera parte. En nuestra segunda parte vemos que es en Cristo en quien se cumplen todas estas promesas y en quien tenemos redención. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén. Pero es en Cristo que se cumplen estas bendiciones. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo. ¿Quién nos dejó su paz? Cristo. ¿Quién nos dio de su amor? Cristo. ¿Quién nos ha dado de su gozo? Cristo. Si estamos en Cristo, podemos obtener estas bendiciones espirituales. ¿Sí se da a entender? Y es en nuestro Señor Jesucristo en quien tenemos redención. Él con su sangre pagó por nuestros pecados. En la cruz nos dio libertad, redención de pecados. Y en esta tarde vamos a ver, como dice el título, una herencia sellada en el Espíritu Santo. Si Dios nos ha bendecido en Cristo, el sello de esa bendición, la garantía de esa bendición es el Espíritu Santo. Y nuevamente, mis hermanos, estas tres partes o estos tres sermones es para que podamos ver, aprender, entender que la Trinidad trabaja siempre junta. Cuando el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado y el Espíritu Santo está involucrado. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios trino. ¿Sí se debe entender? Y en esta tarde vamos a ver una herencia sellada por el Espíritu Santo. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Mis hermanos, hoy en día los humanos no creen en promesas. Hoy en día, si el ser humano es algo bueno, si el ser humano hace algo muy bien, es romper las promesas que constantemente está haciendo. Es por esa razón que en la actualidad queremos muchas garantías cuando se nos da una promesa. Es por eso que en la actualidad queremos juramento. Es por eso que en la actualidad cuando vas a una corte y eres testigo, en Estados Unidos tienes que poner la mano en tu Biblia y decir, juro decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Es por eso que queremos garantías, es por eso que queremos anticipos. Porque no confiamos en la palabra del hombre. Porque el hombre falla. El hombre fácilmente rompe sus promesas. Pero Dios nos ha bendecido, nos ha redimido y nos ha dado promesas que están selladas con el Espíritu Santo. Dios no es como nosotros. Él no falla en sus promesas. Él no miente. Si Él dice que nos ha dado una herencia, si Él dice que nos ha dejado una herencia, debemos de creer que esa herencia se va a cumplir. Al final de esta frase de Efesios 13 y 14, en la que Pablo exhibe su corazón en alabanza a Dios por su gracia inmensurable, Él nos presenta la garantía que el Padre da a sus hijos, la promesa que Dios le da a sus hijos y con una garantía, con un sello que podemos entender, saber, tú y yo, que esta herencia, estas promesas son reales. Tal como hemos visto, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, escogidos en Él antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos suyos y recibido redención por su sangre, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora, y asimismo Dios nos ha dado una herencia. Nuestra herencia es el aspecto de la salvación que ante todo es de cumplimiento. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido y nos ha dado herencia, y nosotros tenemos seguridad en estas cosas. Muchas veces el cristiano se puede encontrar dudando de su salvación o encontrar dudando de todo lo que Dios ha hecho en su vida, pero nuevamente, mis hermanos, hay que entender que Dios nos ha dado garantía de sus promesas y de la herencia que nos ha dado. Ahora, hay que entender que hay un fundamento en esta herencia. Vamos rápidamente a Primera de Efesios, capítulo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién, mis hermanos? En Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra herencia o la fuente de nuestra herencia, y eso debemos de entenderlo. Aparte de Jesucristo, la única cosa definitiva y eterna que una persona puede recibir de Dios es condenación. O es Cristo o es condenación. Pero Cristo es el fundamento de nuestra herencia, es la base de nuestra herencia, es la fuente de nuestra herencia. Es muy importante entenderlo, mis hermanos, porque las bendiciones que Dios nos da no es por nuestras buenas obras o no es por nuestros méritos. La fundamento, el cimiento, la fuente de nuestra herencia es Cristo Jesús por gracia de Dios. Dios concede muchas bendiciones temporales en este mundo, como el sol, la lluvia, ¿verdad? El día, la noche, la luna. Eso lo podemos ver en Mateo 5:45. Y estas bendiciones son para justos y para impíos, para el que le ama y para el que no le ama. Esas son bendiciones temporales. Pero por otro lado, sus bendiciones espirituales solo son concedidas a quienes le pertenecen y están en Él. Toda bendición espiritual nos ha dado, pero solamente el que está en Cristo.
Solamente aquella persona que está en Cristo, nuestro fundamento, nuestra fuente de herencia, solamente Él, aquella persona que está en Cristo puede disfrutar de estas bendiciones. Aquella persona que está en Cristo puede disfrutar de su amor. Aquella persona que está en Cristo puede disfrutar de su gozo. Aquella persona que está en Cristo puede disfrutar de su fortaleza. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro que hay salvación. Si tú estás buscando salvación, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Si estás buscando amor, solamente lo encuentras en Cristo Jesús. Si necesitas fortaleza, gozo, si tienes un vacío en tu interior y necesitas esa cosa que lo complete, solamente lo encuentras en Cristo Jesús. Porque no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente es en el nombre de Jesús. Él es el fundamento de nuestra herencia. Él es la base, los cimientos, las fuentes de nuestras bendiciones y de nuestra herencia. Nuestra herencia en Cristo es una más de las asombrosas y magníficas bendiciones con las que el Padre nos ha bendecido. Como Pablo aclara en el versículo 3, nuestra herencia incluye toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Hay que entender esta gran verdad. El fundamento, mis hermanos, tu fundamento para salvación es Cristo Jesús. Tu fundamento no es qué haces o qué no haces. Tu fundamento no es que tan bien te portas, cuántas veces vienes a la iglesia. Tu fundamento no es eso. Tu fundamento es Cristo Jesús. Si tu fe está depositada en Cristo Jesús, chévere. Pero si tu fe está depositada en otra cosa, mis hermanos, no podemos estar seguros de nuestra salvación. Solo aquella persona, y lo repito, que está en Cristo, solo aquella persona que ha depositado su fe, su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo, es aquella persona que puede vivir con la seguridad de que tiene una herencia sellada por el Espíritu Santo. Pedro nos dice que Dios nos asegura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por el divino poder. Esto lo vimos en una predicación pasada. Todo lo que tenga que ver con la vida y la piedad, Dios nos lo ha dado en Cristo. Y también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Lo pueden anotar si gustan. Y Pablo nos dice que esto incluye todo lo prometido por Dios. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Todo lo que Dios nos ha prometido es el sí y el amén. Nuevamente, para aquellos que están en Cristo Jesús. Esas promesas que Dios nos ha dado es el sí y el amén. Entonces hay que entender esta parte muy importante, mis hermanos, de que hay un fundamento en nuestra herencia y es Cristo Jesús. Punto número 2. Debemos entender que en esta herencia hay una perspectiva divina y una perspectiva humana. Esto lo hemos visto poco a poco en el discipulado 2. Ahí está la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. Está la perspectiva divina y está la perspectiva humana. Y nuestro punto número 2 es la perspectiva divina. Efesios capítulo 1, 11 al 12, la primera parte del versículo 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La perspectiva que Dios tiene en nuestra herencia en Cristo es dada aquí en estos versículos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hay una perspectiva divina, hay una parte en donde Dios es soberano y Él obra en nosotros. Y quiero partir este punto en tres incisos. Inciso A, está la predestinación de Dios. Dios nos ha predestinado, esa es su perspectiva, esa es su soberanía en nuestra herencia, de que Dios nos ha predestinado. Somos salvos porque Dios nos ha predestinado. Nosotros como cristianos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, somos conscientes de lo que somos y de quiénes somos, es solamente por su gracia. Lo que tú eres, quién eres, es solamente por Él. Si tú has encontrado gracia y salvación, es porque Él te ha predestinado. Si tú has encontrado favor en Dios, es porque Él te ha predestinado. Todo lo que somos, mis hermanos, es sola, totalmente, absolutamente gracias a Él. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una parte muy importante, este versículo ya lo habíamos visto, pero hay una parte muy importante. Si podemos ser santos y sin mancha es porque Él nos ha predestinado, es porque Él nos ha escogido. Es lo que dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Así que no te puedes jactar de tu santidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque es gracias a que Él te escogió. Si Él no te hubiese escogido, no podrías ser santo y sin mancha. Si Él no te hubiese escogido, no pudieras haber sido justificado. Esto debe de quitar en nosotros cualquier jactancia, mis hermanos. Cualquier logro que podamos sentir haber obtenido, porque todo lo que somos es gracias a que Él nos escogió. Todo lo que somos, todo lo que podemos hacer en su nombre es gracias de que Él nos ha predestinado. Por lo tanto, repito, no nos podemos jactar de nuestra santidad porque es gracias de que Él nos predestinó. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Nuestro inciso B en esta perspectiva de Dios, en nuestra herencia, es el poder de Dios. El poder de Dios. Dice Efesios 1, 11 y 12, lo repito, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. El que hace todas las cosas, ese hacer es el poder de Dios. Solamente Dios puede hacer todas las cosas. Solamente Dios puede hacer un milagro en tu vida. Solamente Dios puede hacer que cambie tu matrimonio, que cambie tu estilo de vida, que cambie tu manera de pensar. Solamente el poder de Dios. Y el poder de Dios está también incluida, trabajando en nuestra herencia. El poder de Dios se trata de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según su beneplácito, según su buena voluntad. Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Tú no puedes comprar a Dios. No le puedes sobornar. Una vez escuché en una canción de rap, decía, tú no puedes sobornar a Dios, Él no es policía.
A los humanos fácilmente se le puede corrompir, fácilmente se le puede sobornar, fácilmente se le puede comprar. A Dios no. Él hace lo que Él hace porque Él sabe lo que es lo mejor. Él hace lo que hace según el designio de su voluntad, es su poder, Él es soberano. Nosotros no le podemos dar órdenes a Dios, al contrario, Él nos dice qué hacer. La palabra hacer en el griego, mis hermanos, viene de la palabra energeo. Energeo es de donde se deriva la palabra energía y energético. Entonces, mis hermanos, en la mente divina de Dios, su creatividad y su energía son la misma cosa. Dios hace todas las cosas por el poder de su palabra. Dios nos predestinó y nos ha salvado por el poder de su palabra, por el poder de Él, porque estaba dentro de su voluntad, de su beneplácito. Vamos a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha restaurado. Es Él el que nos va a perfeccionar. Si Él comenzó la obra en ti, Él la va a perfeccionar. Si Él comenzó algo en ti, Él lo va a terminar. Ese es su poder. Nadie es mayor que nuestro Dios. Y es por eso que podemos tener esta seguridad, que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y te hago una pregunta: ¿qué comenzó la obra en ti? ¿Qué comenzó la obra en ti? ¿Acaso fue el vecino? ¿Acaso fue el Papa? ¿Acaso fue algún santo? No, Dios comenzó la obra en ti, Dios la va a terminar. Nuevamente, esta es la perspectiva divina, esta es la soberanía de Dios, su predestinación, su poder. Inciso C, su preeminencia, la preeminencia de Dios. Vuelvo a leer Efesios 1, 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Su preeminencia tiene que ver con su gloria, mis hermanos. Él es preeminente, Él está por encima de todo, Él está primero que todo, Él está antes que todo. Él es preeminente. Si Dios nos ha predestinado, si Él nos ha salvado, si Él comenzó la obra, si Él la va a terminar, mis hermanos, es para su gloria y para su honra. Es porque Él es preeminente y todo lo que hace es para que Él sea glorificado. El hombre es redimido con el propósito de restaurar la imagen divina que fue mancillada por el pecado. Por el pecado el hombre fue corrompido, está muerto. Y si Dios le ha levantado es para que demos gloria a su nombre. Mis hermanos, no somos salvos por algo especial que hicimos. Esto es muy importante entenderlo. No somos salvos porque lo merezcamos. No somos salvos por nada en especial. Somos salvos porque a Él fue su voluntad y es para su gloria. Tu vida ahora con Cristo es para que le des gloria a Cristo. No es para que te glorifiques a ti. No es para que te sientas, ahora sí como decimos, la última Coca-Cola en el desierto. Es para que le des gloria a tu Creador, al que comenzó la obra en ti. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, somos de Él, somos por Él y somos para Él. A Él le demos la gloria.
Así de sencillo, así de entendible. Él comenzó la obra en ti, dale la gloria tú a Él. Él te salvó, dale la gloria. Vive para darle gloria. Trabaja para darle gloria. Habla para dar gloria. Todo lo que hagas, como dice Pablo, ya sea que comas o que bebas, hazlo para la gloria del Señor. Esta es la perspectiva divina. Esta es la soberanía de Dios. Él es soberano y Él nos predestinó. Con su poder nos salvó y nos ha salvado porque Él es preeminente para darle la gloria y la honra a Él. Pero nuestro tercer punto es la otra cara de la moneda y es la perspectiva humana. Nuestro segundo punto fue la perspectiva divina. Nuestro tercer punto es la perspectiva humana. Hay una responsabilidad, una perspectiva humana en nosotros. Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 1. Vamos a leer versículo 12, la segunda mitad del versículo 12 y la primera mitad del versículo 13. Efesios 1, 12 y 13. A fin de que seamos alabanza de su gloria, eso ya lo vimos. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él. Mis hermanos, aquí vemos la perspectiva humana. Los hombres siempre han querido tener las certezas y garantías como lo hemos visto. Pero en nuestra herencia, mis hermanos, hay una perspectiva divina y una perspectiva humana. Permítame que me perdí un poco. Ahora, aquí vemos la herencia divina del creyente en Jesucristo desde nuestros ojos, desde nuestros puntos de vista, desde nuestra perspectiva. Una vez alguien que dijo esta historia. Un hombre fue salvo, un hombre desde la tierra vio un letrero en el cielo y decía, todo el que quiera entrar puede entrar, solamente tiene que creer, ¿verdad? Eso lo creemos, ¿verdad? Así que el hombre creyó y entró al cielo. Estando en el cielo, vio el mismo letrero, pero ya no de enfrente, sino que ahora de atrás, desde la otra cara. Y decía, eres salvo porque Dios te ha elegido y porque Él te ha predestinado. Mis hermanos, nuevamente, es un misterio en lo que estamos delante de nosotros, porque Dios nos ha mandado a creer en su palabra, a vivir, a perseverar, pero también la palabra dice que es por Él, que es porque Él nos ha predestinado, que el que comenzó la obra la va a terminar. Hay una cara divina y una cara humana. Está la soberanía de Dios, quien te predestina, quien te guarda, quien te salva, quien es preeminente. Pero está la responsabilidad del hombre que debemos de creer, obedecer, oír, perseverar, prevalecer. Y todo esto no es contradictorio, mis hermanos. Simplemente no podemos llegar a entender cómo es que Dios obra en estas circunstancias. Pero sin importar qué razones tuvo Dios para diseñar verdades tan irreconciliables desde el punto de vista humano, nosotros deberíamos de agradecerle y alabarle. Aunque no podamos entender cómo se relacionan su soberanía y nuestra responsabilidad, debemos de darle gloria y honra a Él por ello. De saber de que tú eres responsable de orar, pero Él es Dios quien te guarda. De saber que tú eres responsable de perseverar, pero como dice su palabra, mis ovejas las conozco y están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Está nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Y en esta perspectiva humana también la voy a partir en tres índices. El primer inciso es el inciso A, esperar en Él.
nosotros debemos de esperar en Él. Dice en Efesios, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, debemos de aprender a esperar en Dios, a no desmayar, a no frustrarnos, a no desesperarnos, a no decirle: Dios, ¿a qué horas? ¿Para cuándo? ¿Te estás tardando? No, debemos aprender de esperar en Dios. Vamos a Efesios rápidamente, capítulo 6, versículo 10. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, fortalezcanse en su Señor. Él es nuestras fuerzas, pero Pablo dice: ustedes fortalezcanse en Él. O sea que hay una responsabilidad mía en fortalecerme, sabiendo que la fuente de mi fortaleza es Cristo Jesús. Muchas veces el cristiano vive desesperado porque no ve lo que quiere ver en el tiempo en el que él quisiera verlo. Muchas veces no podemos ver el avance que quisiéramos obtener. Muchas veces quisiéramos avanzar mucho, pero sentimos que damos pocos pasos. Fortalécete en el Señor. Espera en Cristo. Espera en Él. No te desanimes, no te distraigas, no te desalientes. Espera en Él. Y esta es nuestra perspectiva, en nuestra herencia. Tenemos una herencia sellada por el Espíritu Santo. Esperemos en Cristo. Si Dios nos ha dicho que toda bendición espiritual nos ha dado en los lugares celestiales, esperemos en Cristo. Nuestro inciso B es oír la palabra. Oír la palabra. Dice Efesios nuevamente 1, 12 al 13. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Debemos oír la palabra de Dios. Aquel que se arrepiente es porque escuchó de la palabra de Dios. Mis hermanos, también lo ponemos en práctica. Si queremos que nuestro vecino venga a los pies de Cristo, prediquemos la palabra del Señor. Prediquemos la palabra del Señor. Si queremos que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo, prediquemos la palabra del Señor. Nuestro esposo, nuestra esposa, predica la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, rápidamente, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, algo muy importante que hay que mencionar: tu vecino no se va a convertir por tus buenas obras, se va a convertir por la palabra de Dios. Tu familiar, tu hijo, tu esposa, tu esposo no se va a convertir por tu testimonio, se va a convertir por la palabra de Dios. Ahora, el testimonio es importante. Dar ejemplo es importante. Ser testimonio de que hay un Dios vivo es importante. Pero la palabra dice: la fe viene por el oír. Y el oír no cualquier cosa. El oír no los chismes. El oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que le dará vida al muerto. Si nosotros hemos alcanzado salvación, es porque escuchamos la palabra de Dios, nos arrepentimos y ahora vivimos en su voluntad. Es por eso es tan importante, mis hermanos, predicar la palabra de Dios. Es por eso que nos reunimos los jueves, los domingos, para predicar la palabra de Dios. Para aquel que necesite escuchar la palabra de Dios, la oiga, se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Nuevamente, es nuestra perspectiva esperar en Dios, pero también escuchar su palabra. Estar en constante, escuchando, leyendo su palabra.
Muchas veces, mis hermanos, ignoramos las promesas de Dios porque justamente no estamos escuchando su palabra, no estamos leyendo su palabra. Muchas veces no sabemos si Dios nos ama o cuánto nos ama porque no hemos leído la palabra. Muchas veces estamos cabizbajos, faltos de gozo, faltos de fortaleza, porque no nos hemos tomado el tiempo de escuchar su palabra, leyendo su palabra. Es nuestra responsabilidad, hermanos, estar en la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Dios nos ha predestinado, nos ha salvado, pero es tu responsabilidad buscar de Él. Es tu responsabilidad buscar de su palabra, oír su palabra, leer su palabra. Nuevamente, lo que dice Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquella persona que puede escuchar, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito. Si no lees la palabra, si no se predica la palabra, si tú no lees ese versículo, el inconverso no lo va a saber. En otra parte de la palabra dice, ¿cómo creerán los que no han oído? ¿Cómo vas a creer si no oyes? Aquel que está aquí en la iglesia, o nosotros que estamos aquí en la iglesia, es porque escuchamos la palabra de Dios. Mis hermanos, nuevamente, pongámoslo en práctica, prediquemos la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan, y son todos los que lo necesitan. Predicar no solamente es aquí, mis hermanos. Predicar no solamente es en este púlpito, predicar también es en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Muchas veces, mis hermanos, venimos necesitados y ponemos peticiones y está bien. Mi hijo está en la calle, oren por él. Predícale el evangelio también. Muchas veces venimos y, es que mi esposo, es que mi esposa, pero ¿le has predicado la palabra de Dios a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija? Nuevamente, mis hermanos, les invitamos a poner sus necesidades en el buzón de oración, pero predica la palabra, predica la palabra. Los del discipulado 2 prediquen la palabra, los del discipulado 1 prediquen la palabra. Por eso estamos en el discipulado. No estamos en el discipulado solamente para escuchar y saber nuevas cosas, no, estamos en el discipulado para crecer, madurar, ponerlo en práctica. El inciso C es creer. El humano es responsable de creer. Vuelvo a leer Efesios 1, 12 y 13. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Dice en Efesios que el evangelio nos salva porque hemos creído en el evangelio. Hemos creído en la obra redentora de Cristo. Y vuelvo y digo, es un gran misterio saber que Él nos predestina, de que Dios nos predestina, Él nos salva, Él comienza la obra en nosotros, ya la va a perfeccionar, pero nosotros debemos de creer. Aquel que no cree que Cristo es Señor es responsable de su incredulidad. Aquel que no está dispuesto a creer en la obra redentora de Cristo es responsable de su incredulidad. Si hoy tú has venido a este lugar, te has sentado, escucha la palabra y decides no creer y decides seguir con tu propia vida, es tu responsabilidad, tú eres culpable. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, un versículo que ya hemos leído, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿A quiénes les dio potestad de ser hijos? A los que creen en su nombre.
a los que le recibieron. Aquellos que están dispuestos a recibir a Dios, a recibir a Cristo, aquellos que están dispuestos a creer en Cristo, aquellas personas son llamadas hijos e hijas de Dios. Nuevamente, si vienes a este lugar y decides no creer, y decides seguir con tu vida, y decides que te entre por un oído y te salga por el otro, es tu responsabilidad. Eres culpable de tus pecados. Pero si en esta tarde decides creer, o si has decidido creer, serás llamada hijo de Dios. Solamente a los que creen. Vamos a nuestro cuarto punto en esta tarde. Hemos visto que en esta herencia que Dios nos ha dado hay un fundamento. Este fundamento es Cristo. Nuestra fuente de herencia de bendición es Cristo. Hay una perspectiva divina, soberana de Dios que Él nos predestina, que con su poder nos salva para su gloria. Pero también hay una perspectiva humana en esta herencia, nuestra responsabilidad de esperar en Él, de escuchar su palabra y de creer en Él. Ahora nuestro cuarto punto es la garantía de nuestra herencia. Al principio hablamos, mis hermanos, que el ser humano quiere una garantía siempre, ¿verdad? Por un tiempo estuvimos, mi esposa y yo en tiempo de diciembre estuvimos vendiendo bolsas, ¿verdad? Y dábamos, ¿cómo se llamaba, amor? Sistema de apartado, ¿verdad? Puedes apartar una bolsa, pero deja tanto. ¿Y eso qué hace? Pues da una cierta compromiso, seguridad, ¿verdad? De que se va a hacer la venta. El hombre siempre quiere garantías. Dios nos ha dado una garantía única y especial, sellada. Vamos a Efesios capítulo 1, 13 al 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la última parte, ¿verdad? Sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Aquí Dios nos ha dicho que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que este Espíritu Santo, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y aquí voy a partir este punto en dos incisos, ¿verdad? Se me olvida la palabra. Una palabra nueva para mí, discúlpenme, hermanos. Inciso A, somos sellados por el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos sella, dice Efesios 1:13, en la segunda mitad del versículo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como un medio de garantía para garantizar su promesa a quienes han recibido a Jesucristo, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, hay que entender esa parte muy importante. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos con su Hijo, aceptamos a su Hijo, no solamente lo aceptamos y ya, no, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo como el sello de nuestra salvación, como el sello, la garantía de su promesa. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 para empezar a abundar en el tema. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí es muy importante, dice Pablo, aquellos que están en Cristo no viven en la carne, viven en el Espíritu. Y después añade, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, el sello de que somos salvos es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Si podemos obedecer a Dios es porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Si podemos adorar, decirle Señor a Jesús, es por el Espíritu Santo. Pero Pablo es muy claro, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Mis hermanos, es imposible decirnos cristianos y no tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible. Así que cuando llegas a los pies de Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo. Pero la evidencia visible de que estás en Cristo, de que tienes al Espíritu Santo en ti, es que andas según el Espíritu. Andas en la verdad. Estás en la palabra, estás en la voluntad de Dios. Porque después nuevamente tengo que hacer énfasis en esto. Y Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No puedes ser de Cristo si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y ahora, mis hermanos, debemos de dar un paso, ¿verdad?, de madurez. El Espíritu Santo muchas veces es encajonado solamente como algún tipo de energía, y no es así. El Espíritu Santo no solamente es cuando caes o cuando sientes que se te erizan los pelos. No estoy diciendo que no lo haga, lo puede hacer. Pero no encajonemos solamente en eso. Porque también el Espíritu de Dios es quien nos da la fortaleza para obedecer a Dios. Porque muchas veces el cristiano solamente anhela sentir al Espíritu Santo, pero no vivir conforme al Espíritu Santo. Y repito, no estoy diciendo que el Espíritu no se pueda sentir. El Espíritu se puede sentir. Pero no lo encajonemos solamente aquí. Nuevamente Pablo dice, el que tiene el Espíritu anda en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, ustedes lo conocen. Pero aquella persona que está en el Espíritu puede mostrar, debe de tener frutos del Espíritu. Aquella persona que está en Cristo, que ha sido sellada con el Espíritu, debe de tener frutos del Espíritu. Y aquel que no está en el Espíritu no puede estar en Cristo. Esta garantía, mis hermanos, es para estar seguros 100% de que somos salvos, o es para que nos arrepintamos por nuestra hipocresía. O estás dentro o estás fuera. Si estás dentro, eres sellado con el Espíritu, estás en el Espíritu, andas en el Espíritu. Si no estás en el Espíritu, no puedes ser de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, arrepintámonos por nuestra hipocresía. Porque es muy fácil venir a aparentarse cristiano, pero no vivir en el Espíritu. Es muy fácil ponernos un sobrenombre de hijo de Dios, pero no vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pablo dice nuevamente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Y este Espíritu Santo lo tienes de parte de Dios. Y no eres tuyo, no te perteneces. Pablo lo dice de esta manera en otro libro, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Esta vida ya no es nuestra, esta vida ya no nos pertenece, esta vida ahora es para darle gloria a Dios. Y aquellos, mis hermanos, aquellas personas que han sido sellados con el Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti y no eres tuyo, no te perteneces, le perteneces a Dios. Tan pronto una persona se convierte en cristiano, el Espíritu Santo hace su residencia en la vida en esta persona. La vida de Jesucristo es diferente, la vida en Jesucristo, es diferente, porque el Espíritu de Dios se encuentra en el interior de esa persona.
Es por eso, mis hermanos, que muchas veces los matrimonios tratan de componer su matrimonio y no lo logran, pero llegan a los pies de Cristo y algo pasa. Y ya hay reconciliación. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es llena del Espíritu Santo. Y si la vida en Cristo es llena del Espíritu Santo, podremos andar en el Espíritu. Tendremos estos frutos del Espíritu. Así que lo repito, mis hermanos, evaluemos nuestros corazones. Si somos sellados con el Espíritu de Dios, si somos sellados con el Espíritu Santo, podemos estar seguros de nuestra salvación, podemos estar seguros de nuestra herencia. Mas si tú sabes en tu corazón que no estás en el Espíritu, ni cuando digo Espíritu no me refiero a que estés levitando, ¿verdad? No, me refiero a que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Nuevamente, los frutos del Espíritu: básico, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No estoy diciendo que sea la persona más amorosa del mundo, ¿verdad? Porque seguimos siendo perfeccionados, pero esos frutos deben de estar en tu vida. Si no podemos ver estos frutos en nuestra vida, mis hermanos, es el momento de arrepentirnos. El Espíritu Santo es nuestro defensor y nuestro consolador. Él nos protege y nos anima. Y también es el sello de nuestra garantía de nuestra herencia. Es por eso que cuando oramos al Espíritu Santo: dame fortaleza. Porque Él es quien nos fortalece, Él es quien nos protege, Él es quien nos anima. Cuando eres tentado y vences esa tentación, es gracias al Espíritu Santo en tu vida quien te fortalece y obra en tu vida. Mis hermanos, debemos estar conscientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a Romanos 8, 16 al 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parte muy importante: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él es la garantía de que somos salvos. Él es la garantía de nuestra herencia. Él es la garantía de las promesas de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad, la certeza de que alcanzamos salvación, de que alcanzamos redención, de que hemos sido justificados, de que tenemos promesas de parte de Dios y la herencia que nos ha dado juntamente con Cristo nos las va a dar. Pero debemos de estar conscientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de entender que Él es quien obra, quien transforma, quien moldea nuestro carácter. El sello del Espíritu Santo en el creyente tiene 4 significados básicos que podemos ver a simple vista. El sello del Espíritu Santo nos da seguridad de que el cristiano es salvo. Si eres salvo y tienes al Espíritu, puedes vivir seguro. Nos da autenticidad. Podemos saber la autenticidad de nuestra salvación. Sabemos que la salvación viene de Dios, solamente por Dios y es de Dios. Y el Espíritu Santo nos da esa autenticidad. También nos da propiedad. El Espíritu Santo nos dice de quién somos. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Somos templo del Espíritu Santo. No somos de nosotros mismos. Les pertenecemos a Dios. Es el Espíritu Santo que nos da este sentido de propiedad. Hay una canción muy bonita, un himno muy bonito y antiguo que se llama Peregrinos. Somos peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. El Espíritu Santo nos da ese sentido de propiedad. Y cuarto, el Espíritu Santo nos da autoridad. Cuando los cristianos
son sellados con el Espíritu Santo, también son delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio con la propia autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando estamos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu nos da autoridad para proclamar la palabra de Dios, para predicar. La autoridad del predicador, la autoridad del que enseña. Si algún día tú predicas a tu familiar, a tu vecino, si algún día predicas en este púlpito, la autoridad de tu predicación no está en ti ni en tu moral, está en Dios, en su palabra, en el Espíritu Santo obrando en tu vida. Esas son las características de su sello, de su garantía, nuestra seguridad, nuestra autenticidad, el sentido de nuestra propiedad, a quién le pertenecemos y nuestra autoridad. E inciso B, mis hermanos, vimos que el Espíritu Santo sella esta herencia, pero también el Espíritu de Dios es las arras de nuestra herencia. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 14, en la primera parte. Dice que es las arras de nuestra herencia. Si lo podemos poner rápidamente para verlo, Efesios 1, 14. Que es las arras, hablando del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Él es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo no solo garantiza nuestra herencia en Jesucristo con su sello, sino que también Él es las arras de esta herencia. La palabra arras en el griego es la palabra arrabón. Y esta palabra se refería originalmente a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Esta frase o esta palabra evolucionó y hay una variación de esta palabra que llegó a utilizarse con la referencia del anillo de compromiso. Y que esta historia del anillo de compromiso viene de esta palabra griega arrabón, las arras, que indica, mis hermanos, un pago inicial o un depósito de seguridad para que se cumpla, que se ejecute esa compra. Y el Espíritu Santo es esa garantía, es este anillo que su novia, la iglesia, porta y está segura de que la promesa de su esposo Dios será cumplida. El Espíritu Santo, mis hermanos, es las arras de Dios y su juramento irrevocable, que para la iglesia es como su anillo de compromiso divino. Y es la garantía que la esposa de Cristo nunca será desatendida ni abandonada. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, le cuento la historia rápidamente, por si querían saberla. Estábamos en Monterrey, y yo me había graduado de la escuela bíblica. La llevé a un lugar que me recomendaron, un centro comercial muy bonito. En este centro comercial había un árbol en el centro, ¿verdad? Grandote, con así alrededor bancas, muy, muy, muy bonito. En este lugar yo le propuse matrimonio a mi esposa. Y mi esposa recibió de parte mía un anillo como promesa, como garantía de que yo me iba a casar, que le iba a cuidar, que no la iba a desatender. De la misma manera, mis hermanos, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, tiene un anillo que es el Espíritu Santo, que es la promesa de que la iglesia, su novia, nunca será desatendida, nunca será abandonada. En cambio, siempre va a estar con ella, siempre va a obrar en ella, siempre va a estar con ella hasta que Cristo venga en gloria. Segunda de Corintios, capítulo 1.
versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mis hermanos, somos sellados por el Espíritu Señor, por el Espíritu de Dios, perdón, por el Espíritu Santo, pero también ese Espíritu son las arras, es la garantía, es la promesa de que Dios no nos va a dejar, de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a desatender. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y por último, vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la gran garantía de nuestro Espíritu Santo, que el Padre fue enviado por el Padre en el nombre de Cristo, y Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar las promesas de Dios, de Cristo en su palabra. Cuando te sientas desanimado, es el Espíritu Santo el que va a abogar por ti, el que va a darte ánimo, el que te va a recordar la palabra de Dios. Cuando te sientas solo, es el Espíritu Santo el que te va a animar, a fortalecer, a recordarte que no estás solo, que Dios te ha amado y te ha amado de tal manera que dio a su Hijo. Cuando te sientas débil en la fe, es el Espíritu Santo quien te recordará: hey, acuérdate que tu fortaleza está en Cristo. Te sientes débil, busca de Cristo. Es esta palabra consolador, Paracletos en griego, que significa: Él es nuestro abogado, nuestro defensor, el que nos acompaña, el que camina con nosotros, el que nos guía. Y esta, mis hermanos, es la gran herencia de que Dios nos ha dado. Y ha sido sellada por el Espíritu Santo, y si ha sido sellada, nunca te va a dejar. Y por último, tenemos la meta de nuestra herencia. En nuestra herencia hay una meta muy importante. Vamos a Efesios, por último, capítulo 1, versículo 14, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está la meta de nuestra herencia, que toda la adquisición de Dios sea redimida. Los que le pertenecen a Dios, lo que les pertenecen, sean redimidos, pero sean redimidos para la alabanza de su gloria. Y volvemos a caer en el mismo fundamento, mis hermanos, un fundamento de vida muy importante. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Así como hemos visto, mis hermanos, la Trinidad trabaja en conjunto. Cuando Dios obra, Cristo obra, y cuando Cristo obra, el Espíritu Santo obra. Dios nos escogió, nos bendijo, nos predestinó. En Cristo somos redimidos, en Cristo se cumplen estas bendiciones y promesas, y estas promesas son selladas en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que ha sido salvo. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, es muy importante entender estos principios en nuestra vida. Vivir con la seguridad de que si estás en Cristo, tu salvación es genuina y es eterna. De vivir sabiendo de que has llegado a este lugar, has llegado a los pies de Cristo, no por ti, sino por Él. Pero también de vivir sabiendo de que es tu responsabilidad buscarle, leer la palabra, creer en Él, oír la palabra.
y entender que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que Él es quien obra nuestras vidas y Él es quien nos recuerda las promesas de Dios. Así que en esta tarde te animo a que cuando salgas de este lugar puedas vivir tu vida cristiana, número 1, con la certeza de que es Dios quien te ha escogido, es Dios quien te ha llamado y es Dios quien te ha bendecido. Número 2, que estas bendiciones, ese llamamiento de parte de Dios se cumple en Cristo y por lo tanto debemos de vivir glorificando el sacrificio de Cristo en la cruz que nos dio redención. Y número 3, saber que has sido sellado con el Espíritu Santo. Si verdaderamente estás en Cristo, podrás vivir con el Espíritu Santo, podrás vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y también, mis hermanos, les animo a entender cuando salgamos de este lugar que tenemos un Dios trino que está obrando constantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que los tres están involucrados en nuestras vidas y que es un ser único, eterno, soberano, todopoderoso. Nuestro Dios uno es. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te bendecimos porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Gracias, Padre, porque nos has dado una gran herencia. Nos has dado una gran promesa. Y es por ti que estamos vivos, Señor. Es por ti, Padre, que tenemos salvación. Y es por eso que solamente te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque solamente tú la mereces. Señor, te pedimos que en esta tarde tú nos enseñes a vivir sabiendo que tú eres quien nos ha dado todo y que tú eres nuestra salvación y nuestro Redentor. Que si hemos sido bendecidos es por ti, que si tenemos salvación es por ti, que si tenemos redención es por ti, Padre, pero no nos dejes olvidar de nuestra responsabilidad de buscarte, de orar, de leer tu palabra, de confiar, de creer solamente en ti. Te bendecimos, Padre, y toda la gloria y toda la honra sea dada al que está sentado en el trono de Dios por los siglos de los siglos.